Ayer conocimos impresionantes escenas provenientes de Bielorrusia. En la Plaza de la Independencia, en la capital del país, Minsk, se llevó a cabo ayer la manifestación más grande en la historia del país y fue contra Alexander Lukashenko, a quien acusan de fraude electoral. Quieren nuevas elecciones y cambio. Estas personas que se manifestaron pues de esta manera el día de ayer en diversas ciudades de Bielorrusia. Vamos a platicar sobre el tema, lo hemos venido conversando con ella, con Beata Wojna, quien es profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey y ex embajadora de Polonia en México. Beata, bienvenida nuevamente al programa. Buenos días, Pascal. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Me imagino que has estado muy pendiente de lo que pasa en Bielorrusia. Hoy por la mañana veía yo que Lukashenko estuvo en un par de fábricas para pues llevar su mensaje y ahí fue abucheado. Incluso en una de ellas amenazó a un obrero de que dejara de grabarlo y horas después este obrero se informa desde Bielorrusia que fue detenido. Parece un hombre ya desesperado, Lukashenko, Beata. Sí, es cierto. Efectivamente, este fin de semana tuvimos una serie de eventos, una especie de medir las fuerzas de las dos partes. O sea, por una parte, pues obviamente la oposición con Svetlana Tikhanovskaya y toda la población belarusa que está manifestándose contra el régimen, contra Lukashenko. Y por otra parte, pues Lukashenko intentando mantenerse en el poder. Lo digo como que una especie de enfrentamiento un enfrentamiento pacífico en ese contexto entre las dos partes, porque se organizó una gigantesca manifestación en Minsk. Se calculan entre 100.000, 200.000 personas, o sea, los cálculos bastante, yo diría, diferentes, pero de todas formas fue de la más grande en la historia de Bielorrusia. Manifestación muy pacífica y por otra parte, pues Lukashenko intentando demostrar que también sigue teniendo apoyo y lo abuchearon en las fábricas donde normalmente el régimen solía tener un gran arraigo. Es cierto que estamos en una fase cuando Lukashenko está intentando, pues, de alguna forma, seguir en el poder y hay diferentes herramientas que usa para este fin. Obviamente, pues ya no hay tanta represión policíaca, afortunadamente, pero este fin de semana, justamente el sábado, tuvo una conversación con el presidente de Rusia, el gran vecino, Putin, Vladimir Putin, quien aparentemente le prometió que a primera solicitud pues apoyaría con todo el despliegue a Lukashenko en caso de que haya amenaza a la seguridad o riesgo a la seguridad de Bielorrusia. Entonces ya se están moviendo, se puede decir, diferentes actores extranjeros, sobre todo Rusia aquí, que tiene un interés vital en que Bielorrusia se mantenga en su esfera de influencia. Y por otro lado, pues los líderes europeos dicen que van a celebrar una cumbre extraordinaria por videoconferencia el miércoles para discutir la crisis en Bielorrusia, mientras que el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Stefan Seibert, advirtió que se contemplan nuevas sanciones económicas a funcionarios del gobierno de Lukashenko. Sí, efectivamente, hay ese lado de Europa Occidental, de la Unión Europea sobre todo. Aquí ya este viernes, a nivel de los ministros de Relaciones Exteriores, se anunció el inicio del trabajo sobre las sanciones contra el régimen, sobre todo contra los personajes vinculados al régimen que son responsables del fraude y de violencia. Y este miércoles, pues ya subimos de nivel, subimos de tono, se puede decir, en la Unión Europea, a una cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno que van a pues también tener una declaración y hay muchísimos trabajos en medio porque obviamente Svetlana Tikhanovskaya se encuentra en Lituania y ella ya anunció también este fin de semana que puede convertirse en la cara, en el líder de esa transformación, prometiendo que su objetivo no es gobernar como tal, o ya no quiere ser presidenta. Ella quiere organizar las elecciones libres para que realmente los bielorrusos puedan expresarse y puedan tener el gobierno que quieran. Y Lukashenko dijo también, pues hace pocas horas, que ni muerto aceptaría una nueva elección. Sí, es cierto. O sea, él pues es un típico líder dictatorial que quiere mantenerse en el poder y la verdad es que hay varios escenarios, yo creo, posibles en este contexto. Seguiremos hablando seguramente de Bielorrusia durante los próximos días, semanas, quizás incluso meses, ¿no? Todo depende cómo se van a desarrollar las cosas. Por una parte, pues no es descartable que los ciudadanos bielorrusos en algún momento se van a cansar, o sea, tampoco se puede descartar esa opción. Esperemos que no sea así. Sí. No es descartable que
Lukashenko, pues presionado, llegará a una especie de acuerdo con la oposición en la cual pues sí se decidirá llevar a cabo las elecciones de alguna forma. Y finalmente, si Bielorrusia empezará a salirse del control, no es descartable también la intervención de Rusia, aunque yo creo que Rusia está esperando y está intentando por otros medios menos visibles, pues hacer presente su influencia y pues controlar un poco las cosas. O sea, hay Sí. todo esta, o sea, muchos escenarios muy presentes y la verdad es que no sabemos muy bien hacia dónde va a ir esa situación, por eso hay que estar como observando. Y aquí yo este fin de semana hablé con bielorrusos que viven aquí en México y la verdad es que sí es impresionante cómo ellos lo viven, no son muchos. Como ellos lo viven preocupados obviamente por sus familiares, sus papás que están ahí en Bielorrusia, sus hermanos, hermanas. Lo que quieren es que no haya violencia y que obviamente haya un cambio, o sea, que se respete la voluntad del pueblo bielorruso. Sí. No son manifestaciones anti-Rusia, son manifestaciones a favor del cambio y que Lukashenko se vaya, básicamente después de 26 años. Ahora, recordamos que en la época soviética, cuando pues un país satélite se salía de orden, pues inmediatamente intervenía la Unión Soviética, envió tanques a Praga, envió tanques a Budapest. Hoy estamos viviendo evidentemente otro momento, pero la amenaza de una intervención rusa, incluso tú nos lo decías el viernes, la posibilidad de una anexión de Bielorrusia se mantiene latente. Sí, así es, efectivamente. En Rusia, en la Unión Soviética teníamos la doctrina de Brezhnev. Hoy en día, pues hemos visto que Rusia también, si, digamos, quiere mantener sus intereses, pues es capaz, por ejemplo, de intervenir en Georgia, como lo vimos en el año 2008, o en Ucrania, pues con la anexión de Crimea y promoviendo el independismo en la parte oriental de Ucrania. O sea, no es descartable que en la situación extrema se podría llegar a esta situación. Obviamente sería una mancha muy fuerte en la imagen otra vez de Rusia, entonces Rusia también lo quiere evitar porque pues no vive los mejores momentos desde el punto de vista de su posición internacional y también internamente pues hay mucha debilidad del régimen de Putin. Sí. Pero bueno, en el caso extremo podrían hacerlo. Oye, una cosa que te quería preguntar el viernes pasado y se me olvidó hacerlo porque nos mencionabas el papel de las mujeres en este movimiento Sí. de protesta. ¿Ha jugado algún papel premio Nobel de literatura? Es Alexievich, ¿no? Svetlana Sí, Alexievich. ella sí ha hecho pronunciamientos sobre el tema, obviamente, y básicamente lo que dijo es que Lukashenko no debería desaprovechar esa oportunidad para ya irse y finalizar, digamos, su gobierno. O sea, ella está a favor del cambio, de la transición también. Es cierto, es una mujer importante que gracias a este premio Nobel, obviamente, pues en su momento nos enteramos aquí más ampliamente más allá de Europa, de que hay esa problemática de Bielorrusia. Sí. Y hoy en día, pues los bielorrusos están otra vez llamando atención. Y es muy interesante esa sociedad, esa población, porque Bielorrusia es un país realmente joven en cuanto a su independencia. O sea, con un pequeño, ahí como unos meses de independencia en el año 1918-19, pues apenas lleva 30 años como país independiente. Entonces hay todo un tema de la identidad nacional Sí. en este país donde solamente pues 30% de la población habla bielorruso, o sea, gran mayoría hablan ruso y hay unos vínculos pues muy fuertes que se han generado también durante la Unión Soviética y persisten hasta hoy entre pues Rusia y Bielorrusia y la sociedad bielorrusa pues muchos consideran que en Rusia pues estarían mejor, ¿no? O sea, sigue habiendo esa sensación, esa percepción del vecino ruso. Ahora bien, pues no cabe duda pues que son también ciudadanos conscientes o donde crece la conciencia de que pues no pueden quedarse en el pasado y es lo que les da básicamente hoy en día Lukashenko. O sea, viven en un mundo libre donde pues sobre todo los jóvenes tienen acceso a tecnología, a redes sociales, o sea, conocen el mundo, viajan por Europa también, porque hay visas Schengen, por ejemplo, para los bielorrusos que pueden viajar tranquilamente a la Unión Europea. Entonces conocen cómo se vive en otras partes de Europa, del mundo, y simplemente pues quieren que se respete esa voluntad del pueblo, lo cual pues yo creo que es totalmente entendible. Y sí nos sorprendieron mucho los bielorrusos a todos, porque durante muchos años pues
desde Europa Occidental se decía, no, es que no puede ser que Lukashenko gobierne tanto tiempo y los bielorrusos pues sean tan pasivos, ¿no? Sí. Porque sí parecía una sociedad bastante pasiva. Hoy en día ya no es así. Se ve claramente que en el contexto de tantos años de gobierno de Lukashenko, además hay una crisis económica, hay una crisis también de salud, de coronavirus, aunque no afectó tanto a Bielorrusia, pero sí ahí está presente, pues ya dijeron que ya no, ¿no? Y en ese contexto las mujeres son pues una fuerza, yo creo que muy importante, muy interesante ver cómo las mujeres pues toman el poder y dicen pues no, es que no queremos ya, y tienen esa capacidad de movilización, ¿no? Sí. Hoy en día Svetlana Tikhanovskaya pues es la cara de la esperanza para este pueblo que pues básicamente no quiere violencia y quiere pues que haya cierta transparencia y cierta democracia. Pues qué interesante platicar contigo, Beata, sobre este tema. Si tú nos lo permites, nos mantendremos en contacto para conocer tu análisis sobre lo que está pasando en Bielorrusia. Gracias, Beata. Así es, muchas gracias, hasta luego. Gracias, Beata Wojna, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey y ex embajadora de Polonia en México.